El acta de las sesiones 85 ordinaria y 86 especial se pone a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Vicepresidenta de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En segundo lugar, un informe financiero del proyecto antes mencionado. En tercer lugar, un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación de un proyecto de ley que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales. En cuarto término, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta en urgencia, que califica de suma, para el despacho del proyecto que modifica la Ley 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la Ley 21.325 de Migración y Extranjería en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresen de forma irregular al territorio nacional. En quinto lugar, un oficio también de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta en urgencia, calificada de simple, para el despacho del proyecto que consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito y da apoyo y asistencia a víctimas a los gobiernos regionales. Proyecto de ley, en sexto lugar, que de origen en moción del diputado Fuenzalía, que crea el Registro Nacional de Cerrajeros. Séptimo, proyecto de ley de origen en moción de las diputadas señora Labra, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para fijar un plazo máximo de duración al cargo de director de obras municipales. 8. Un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de esta corporación informando que la Sala aprobó en general el proyecto de ley que incorpora como objetivo de las juntas de vecinos de las regiones que indica la prevención de incendios forestales y la formación de brigadas para el combate de estos siniestros. Al respecto, y por haber sido objeto de indicaciones, se remite la totalidad de los antecedentes a esta comisión para que emita su segundo informe reglamentario. A continuación hay una carta del Consejo de la Sociedad Civil del Gobierno Regional del Biobío, mediante la cual solicitan una audiencia con el propósito de exponer sobre el funcionamiento de los COSOC y el financiamiento, presupuesto y glosa de los gobiernos regionales correspondientes al año 2024. Finalmente hay 2 reemplazos por esta sesión. Del Comité Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social, informando que la diputada María Francisca Bello reemplazará a doña Javiera Morales, y del Comité del Partido de la Gente, doña Karen Medina reemplazará a don Rubén Oyarzo. Esa es toda la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra para la cuenta, se gustan al final, ¿ya? Igual que varios, ¿les parece? Bueno, queremos saludar, ¿cierto?, en nombre de la Comisión de Diputados y Diputadas, señor Contralor también, que nos acompaña, a don Jorge Bermúdez, quien es acompañado por la jefa de unidad de estudios, la señora Pamela Bugueño, la abogada de dicha unidad, señora Melissa Apurman, y el asesor también, don Pablo Yamet, que también entiendo está por acá. Entonces, bueno, nosotros, señor Contralor, siempre hemos tenido la concurrencia suya en los temas que hemos requerido. Estamos todavía legislando en transparencia municipal, donde ustedes también nos hicieron observaciones, sugerencias en materia de la legislación que se ha propuesto, que son mociones parlamentarias, pero que el gobierno ha estado acompañando con muchas indicaciones, y creo que ahí vamos avanzando. También usted nos ha estado colaborando con todo lo que ha sido el episodio de transferencias a privados para legislar y para también dar un marco regulatorio en esa materia. También se agradece, y así también entiendo usted está colaborando también con la comisión investigadora, que todo esto finalmente la ley de presupuesto y en otros cuerpos legales también se van a acompañar para tener un marco mucho más rígido en esa materia, y también de las responsabilidades de funcionarios y otros, que también usted ha dado un marco
al menos una mirada desde la Contraloría, desde la normativa. Y hoy día lo hemos invitado para justamente abordar algunas materias que también nosotros consideramos que hoy día estamos en una situación muy compleja, pues se estaría obstaculizando el rol de la Cámara de Diputados desde un aspecto no solo hoy día, sino que esto viene siendo ya bastante sucesivo en anteriores gobiernos también, y nosotros necesitamos tener una relación distinta con el Ejecutivo en relación a los ministerios, servicios, dependientes y todo, y es por eso que hay mociones presentadas de diputados que tienen que ver con la discusión general de los proyectos de ley refundidos, y que justamente es la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para establecer un plazo máximo de respuestas a los oficios de fiscalización en la Cámara de Diputados, y la otra que también, cierto, la misma normativa, que es para establecer también un plazo máximo de 30 días corridos, cierto, para dar respuesta a esto. Y si bien ya hemos contado con la biblioteca, con nuestro secretario de la Cámara, hoy día queríamos también contar con usted en estas materias y en otras que usted también nos quiera proponer para llevar a mejor término y que no haya alguna obstaculización por parte de funcionarios, de jefes directos o también de la estructura de los otros servicios para hacer nuestro trabajo fiscalizador, que es lo que busca esta comisión, ya lo decía, legislando en todas las materias que se hace necesario hoy día, reforzar la legislación, y esperamos que también todos estemos en lo mismo, desde el Ejecutivo, en las medidas administrativas y en la ley de presupuesto que estamos analizando ya. Así que eso, en nombre, ya lo reitero, de los diputados y diputadas, bienvenidos, y le vamos a dar a usted la palabra para que pueda pronunciarse en estas materias. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Y por su intermedio también saludo a todos los diputados y diputadas que forman parte de la Comisión, y a la Secretaría también, y a las personas que nos acompañan presencial y telemáticamente. Presidenta, efectivamente nosotros como Contraloría, y tal como usted lo señaló, siempre tratamos de aportar un poco de información al debate legislativo, y también nos hemos percatado de precisamente lo que usted acaba de señalar, de que como una herramienta de fiscalización de la Cámara, que es precisamente la solicitud por la vía de oficios de información, no está siendo eficaz para poder lograr el objetivo, que es que los parlamentarios que realizan la labor fiscalizadora puedan después tener información para tomar decisiones desde el punto de vista de sus funciones. Y en ese sentido están los dos boletines que motivan, que dan lugar a estas mociones, que son el 16.163-07 y el 16.192-07, que son los boletines que nosotros analizamos y que voy a pasar a exponer brevemente en esta presentación. Lo primero es que en esta presentación es que nosotros siempre partimos señalando por qué hacemos las cosas, y esto está enmarcado obviamente en el plan estratégico de la Contraloría. La Contraloría tiene un plan estratégico que guía toda su actuación, y en uno de sus objetivos está precisamente tratar de aportar con información relevante y objetiva a la toma de decisiones de los distintos poderes. Y en los fundamentos de las dos mociones, que son los que están puestos ahí, es obviamente un extracto resumido de las mismas, ambas discurren sobre la misma idea, y es que la solicitud de información por los parlamentarios, por la Cámara, por la vía de oficio, no está siendo una vía eficaz para poder recabar esa información. Y esa es, podríamos decir que esa es la situación de hecho que hoy día que existe, y que se detectó hace tiempo ya cuando se plantean estos dos proyectos de ley. Y tal es así que luego, hace poquito tiempo, en un reportaje de un canal de televisión se hace un informe, o se hace un reportaje, donde se señala que hay miles de solicitudes de diputados, solicitudes de información precisamente, que quedan sin respuesta, ¿ya? Y esa es la constatación, e independientemente de números más o menos, porque en el caso particular de la Contraloría nosotros tenemos una diferencia con lo que se reporteó ahí, porque entendemos que no son esa cantidad de oficios que están pendientes, sino que solo 33, que en realidad son productos que están en ejecución. Pero independientemente de eso, hay una constatación, y lo vemos nosotros también. De hecho, hoy día acabamos de tener una reunión con parlamentarios donde nos hacen presente que en una municipalidad sencillamente les dijeron que no les iban a responder su solicitud. O sea, era así y el ejemplo no podría ser más pertinente para esta comisión. Entonces, esa es una realidad.
Y del punto de vista normativo, eso sí, hay que decir que la Contraloría, en su ley orgánica, la ley orgánica de la Contraloría señala explícitamente que la Contraloría está obligada a ejercer en forma preferente las atribuciones señaladas al inciso anterior, que se refiere genéricamente a la labor de la Contraloría, en los casos de denuncias hechas o investigaciones solicitadas en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Esa es la regla que hace que la Contraloría tenga que, y por eso también nosotros lo interpretamos esto en términos bastante amplios, y eso también es lo que nos motiva a estar acá presente cada vez que nos invitan a la Cámara para poder dar cuenta de esa información y de esas denuncias que hacen los parlamentarios. Y si uno va a los números respecto de la Contraloría, y esta es la evolución, podríamos decir, estadística de ingresos que nosotros tenemos, ahí uno ve que hay una tendencia que definitivamente es al alza. Este año ya tenemos casi 700, bueno, con las de hoy día son 700 en realidad. Son 700 solicitudes y probablemente a fin de año vamos a estar de nuevo cerca de las 1.000 o por sobre las 1.000, que es más o menos lo que tenemos, lo que tuvimos el año pasado. Y eso también nosotros constatamos que da cuenta de una situación que está ocurriendo a propósito de lo que motiva este proyecto de ley. Pero sí también quisiéramos decir, como elemento de contexto, cuáles son las solicitudes que en general recibe la Contraloría de información en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y ahí también uno ve que en algún momento llegamos a un pic de más o menos 11.000 solicitudes al año y después se produce un descenso. Entonces la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaron de 11.000 y fracción al año pasado 7.300 y este año 5.000 o casi 5.000 y un poquito más que seguramente vamos a tener? Y eso se debió, y lo digo aprovechando que está acá el Ejecutivo también, en materia de la Comisión de Probidad Pública, y esto se produjo porque nosotros tomamos una decisión estratégica que fue establecer un portal de transparencia proactiva. A eso lo atribuimos nosotros la baja en las solicitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que la Contraloría publica hoy día de manera activa más información que la ley le exige. Por lo tanto, cada vez que llega una solicitud, y la gente ha ido conociendo este portal, entonces cada vez que hay una solicitud, por ejemplo, ¿cuáles son los viajes del Contralor? ¿A qué fue el Contralor a tal parte? ¿Cuál es el gasto en combustible que tiene la Contraloría? ¿Cómo está la ejecución presupuestaria? Ese tipo de cosas, nosotros les mandamos el link y eso se puede descargar y en una tabla que permite el manejo de los datos, evidentemente, y eso ha hecho que descienda el número de solicitudes. Entonces esto es muy importante porque eso descarga mucho la carga administrativa de los servicios. Entonces nosotros pensamos que si se avanzase en transparencia activa, nosotros lo denominamos proactiva porque es una denominación que no es legal, por cierto, la denominación legal es la activa, pero esto va más allá que lo que exige la ley, uno podría disminuir la presión que existe para acceder a la información por parte de los servicios públicos y eso sería tal vez una buena medida que se podría tomar legislativamente para que todos tuvieran ese estándar un poco más desarrollado como el que tiene la Contraloría. Ahora bien, dado que la Contraloría debe dar esta atención preferente a las solicitudes de los parlamentarios, nosotros, por lo menos en esta gestión, que en 2 meses más concluye, tomamos una decisión. Y esa decisión desde el inicio fue: todas las solicitudes de los parlamentarios deben ser atendidas. Ese es el principio que rige la actuación de la Contraloría en esta materia. Entonces, hemos pasado de una situación en que se decía, y esto se atenderá en una futura fiscalización, y nunca más se le señalaba al parlamentario qué iba a pasar con su solicitud, a que nosotros le decimos, esto se va a ver en una fiscalización, y eso después se le informa al parlamentario y le llega la información. Entonces nosotros, atendido este principio, es que en el año 2019 orgánicamente creamos un comité al interior de la Contraloría que se llama Comité de Estudio de Presentaciones Parlamentarias, y ese comité lo que hace precisamente es determinar qué es lo que se va a hacer con la presentación que hace el parlamentario. Y por lo tanto, esa presentación puede derivar a un insumo de auditoría, puede derivar a un pronunciamiento jurídico, puede derivar a un requerimiento de información u otros que son algunas de las posibilidades que existen. Y también, con anterioridad, se había creado la Unidad de Estudios Legislativos a inicios del año 2017, que es el que nos permite estar acá y tener esta buena comunicación con el Congreso, unidad que también forma parte del Comité de Estudio de las Presentaciones Parlamentarias. Entonces, una vez que llega la presentación, nosotros le informamos al parlamentario qué va a ocurrir con esa presentación y luego le damos cuenta del resultado de esa solicitud que ha hecho el parlamentario. Y además se le remite al prosecretario de la Cámara y con copia, evidentemente, al parlamentario respectivo. Ahora,
Hay, eso sí, un par de matices que hay que hacer a propósito de las presentaciones de los parlamentarios que a mí me gustaría que uno tuviera en cuenta. Esta no es una crítica, sino que simplemente es una constatación. Las solicitudes de parlamentarios podríamos clasificarlas por lo menos en 3 grupos, por lo menos las que llegan a la Contraloría. En primer lugar, las denuncias, que son muy importantes porque muchas veces dan lugar a acciones concretas de fiscalización. Muchas veces el parlamentario tiene información que obviamente no tiene la Contraloría, información que llega de su distrito, de otras autoridades, de vecinos, de ciudadanos y ciudadanas que tienen contacto directo con el parlamentario y por lo tanto esa denuncia muchas veces tiene asidero. De hecho, recuerdo perfectamente varias fiscalizaciones que han tenido su base en una información que nos entregó el parlamentario y eso permite hacer la fiscalización. Luego hay otras solicitudes que en realidad lo que quiere el parlamentario es tener información de otro órgano de la Administración del Estado. Entonces le pide a la Contraloría para que le informe qué está pasando con tal cosa en un determinado servicio público. Es decir, el parlamentario nos pregunta, el diputado o la diputada nos dice, para que me informe, por favor, qué ocurre con este programa de tal cosa en un determinado ministerio, o para que me informe qué ocurre con los comités de vivienda en esta municipalidad, y así sucesivamente. En estricto rigor, esa es una información que debería solicitarse directamente al servicio o a la municipalidad, pero en realidad se solicita a la Contraloría. Y luego hay solicitudes donde nos pide la Cámara o un parlamentario que iniciemos el procedimiento sancionador, que es el que está en la ley orgánica del Congreso, para sancionar a quien ha incumplido con el deber de informar a la Cámara o al parlamentario. Ahora, de este contexto nosotros vemos que hay 2 problemas desde el punto de vista de la información. Hay 2 problemas que pensamos que podrían de alguna manera también ser abordados en los proyectos de ley. En primer lugar, las fuentes o el origen que tienen las presentaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno se queda con la ley de la Contraloría en estricto rigor, la Contraloría solo tendría que atender a los acuerdos que adopta la Cámara de fiscalización. O sea, cuando la Cámara adopta el acuerdo, nosotros deberíamos responder solo al acuerdo y no al oficio o a la pregunta concreta que hace un parlamentario o incluso una comisión. Entonces, pero como el principio es atender todas las presentaciones, nos hemos encontrado con que tenemos múltiples fuentes. Entonces, en primer lugar, tenemos los oficios remitidos por el prosecretario de la Cámara, que ingresan por la oficina de partes. Entonces, ahí podríamos decir que esa es la comunicación oficial, ¿no? Prosecretario, oficina de partes de la Cámara, oficina de partes de la Contraloría, Contralor. Nosotros, y ahí, unidad de estudios legislativos, estudios de presentaciones parlamentarias para poder hacer la derivación. Luego tenemos oficios que vienen directamente de las comisiones. O sea, por ejemplo, las citaciones a las sesiones, a una comisión especial investigadora o a esta misma, me llega directamente a mí o llega directamente a otro funcionario. Y esa se despacha directamente por la comisión, no por una vía de la prosecretaría. Luego tenemos solicitudes que se hacen directamente por el parlamentario, de manera presencial, porque va a la Contraloría y o lo hace por la vía del formato web que tiene la propia Contraloría. Luego tenemos las solicitudes que se hacen por el parlamentario en una audiencia, o sea, el parlamentario va a una reunión con el Contralor o con el Contralor regional, le deja los documentos y luego un funcionario de la Contraloría hace el ingreso a nombre del parlamentario. Y luego tenemos las solicitudes que hacen los asesores de los parlamentarios a la Contraloría. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con esta diversidad de fuentes? Que nos cuesta mucho unificar el procedimiento y decir, bueno, todo esto es parlamentario, porque en realidad ingresa por distintas partes. Entonces, hasta el momento en que nosotros tenemos esto detectado de que es una presentación parlamentaria y que tiene este procedimiento interno de el comité de estudio de las presentaciones parlamentarias, pasa un buen tiempo, porque un par de semanas por lo menos, hasta que nosotros tenemos todo eso detectado y procedimentalizado. Y en segundo lugar, ante la falta de respuesta de las entidades públicas, que es lo que directamente quieren atacar los proyectos de ley, se está optando por requerir directamente a la Contraloría de la información. Y eso para nosotros también significa evidentemente una sobrecarga de trabajo, porque implica que tenemos que destinar primero el análisis de la presentación, ver qué respuesta se pide, ver quién tiene que responder, hacer un seguimiento de la presentación que nos ha hecho el parlamentario y el requerimiento que le estamos haciendo al servicio público y luego eventualmente iniciar un procedimiento sancionador. Entonces, hay una gran cantidad de recursos que estamos invirtiendo como Contraloría, no en la fiscalización directa, sino que meramente lo procedimental. Primero, para atacar el problema de las distintas fuentes y, en segundo lugar, para hacer este rol de intermediación
con los servicios públicos que no están dando respuesta al Congreso. Entonces, en resumen de lo dicho, en este cuadro se puede ver, ingresa por estas 5 fuentes el requerimiento parlamentario, pasa al Comité de Presentaciones Parlamentarias, que hace la derivación, lo envía a una división, a un departamento o a una unidad o a una Contraloría Regional para que se encargue del asunto, y allí se pide un informe al servicio para que conteste directamente y se le remite la respuesta después al parlamentario, o se inicia una acción de fiscalización, que es lo que ya propiamente corresponde al rol de la Contraloría. Ese es el contexto y esa es la primera parte de la presentación. Ahora, respecto de los proyectos de ley. Bueno, los dos proyectos tienden evidentemente a lo mismo, que es a dar más eficacia al mecanismo que está establecido en la ley orgánica, y en uno de ellos se establece un plazo máximo de respuesta de 30 días hábiles y en el otro 30 días corridos para poder responder a los oficios de fiscalización dirigidos a las autoridades por los parlamentarios y así fortalecer la función fiscalizadora de la Cámara. Y en ambos se regulan procedimientos y sanciones. El primer proyecto, que está en el boletín 16.163-07, agrega un artículo 9, en el artículo 9, un inciso final, que dice: los informes y antecedentes solicitados a que se refiere este artículo deberán ser enviados por la autoridad correspondiente dentro del plazo de los 30 días hábiles siguientes al requerimiento de información. Y luego se agrega un inciso final en el 9A, que dice: el representante legal de las personas jurídicas señaladas al inciso primero deberá proporcionar los antecedentes requeridos dentro de los 30 días hábiles siguientes al requerimiento de información. Se refiere aquí en este caso al 9A a las empresas del Estado. ¿Qué podemos decir de este proyecto? Después voy a hacer unos comentarios generales. Evidentemente que si hay un plazo concreto que se está estableciendo, y eso es bueno que exista claridad respecto del plazo, permite configurar la causal de no dar respuesta al oficio de fiscalización de requerimiento de información que está haciendo el diputado o diputada. Y por lo tanto podría activar el mecanismo de sanción que está en el artículo 10 de la misma ley del Congreso. Ahora, eso sí, y lo digo inmediatamente, ese artículo, el artículo 10, establece como única sanción la pérdida de una remuneración mensual. Y por la experiencia de la Contraloría puedo decir que cuando se establecen sanciones tan altas frente a un deber que uno podría decir que es más bien de entrega de información o documental, normalmente no se aplican las sanciones, porque es una sanción muy fuerte. O sea, ¿qué quiero decir? Es más fácil aplicar una sanción de 5 UTM, por ejemplo, o 10 UTM, que aplicar una sanción de una remuneración mensual, porque es demasiado gravosa frente a un incumplimiento que en alguna ocasión también puede ser formal. O sea, quiere decir, puede que simplemente se haya perdido en los vericuetos de la administración ese oficio. Y en segundo lugar, el problema que también tiene el artículo 10 es que se remite a un procedimiento sancionatorio que es un procedimiento demasiado extenso, que es el procedimiento general que aplica la Contraloría. Y después vamos a hacer un par de propuestas respecto de soluciones a eso. El siguiente proyecto es un poco más, podríamos decir, más estricto, porque dice que la información de antecedente a que se refiere este artículo deberá ser contestada en un plazo de 30 días corridos improrrogables. Ya, el otro eran 30 días hábiles y aquí son 30 días corridos improrrogables contados desde la recepción de la solicitud. Y luego señala que esto se tiene que enviar en formato electrónico. Y luego agrega más adelante que en caso que los informes antecedentes no sean enviados a los parlamentarios en tiempo y forma, la autoridad, jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado será sancionado con 20% a 50% de su remuneración. En caso de reiteración de la omisión, dentro de un periodo de 2 años, la multa ascenderá al 70%. Y luego dice que las sanciones se van a sustanciar de acuerdo a lo dispuesto en el título 5 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, es decir, remite a ese procedimiento. Evidentemente que acá, de nuevo, si se establece un plazo que es un poco más estricto porque son días corridos y que no son prorrogables, se configura la infracción del artículo 10 y por lo tanto se podría sancionar. Sin embargo, este artículo que se modifica es solo el 9, pero no el 9A, que incorpora dentro del deber de información a otras personas como las empresas del Estado. Entonces, en realidad debería copiarse o replicarse esa norma para también los supuestos que están en el 9A. Y por eso entonces la sanción del artículo 10 también debería ser para el 9A. Y también al remitirse a otra ley, que es la Ley de Acceso a la Información,
y el procedimiento que está allí genera una cierta dificultad, sobre todo para quien tiene que aplicarlo, que en este caso sería la Contraloría. En ese sentido, nosotros sugeriríamos que el procedimiento sancionador fuera mejor el que ya existe a propósito de las declaraciones de intereses y patrimonio, que un procedimiento más rápido y que aplica la Contraloría habitualmente, que es el de la Ley 20.880. Entonces, ¿cuáles son nuestros comentarios finales? Y esta es la última lámina de la presentación, Presidenta, por su intermedio. En primer lugar, la Contraloría no tiene ningún problema, y es parte de su rol, porque está en su ley orgánica, el seguir dando atención preferente a las presentaciones de los parlamentarios. Sin embargo, facilitaría la gestión y acortaría los plazos si hubiera un tratamiento centralizado desde la Cámara hacia la Contraloría y desde la Contraloría hacia la Cámara, que es lo que nosotros tratamos de hacer. O sea, por lo menos las presentaciones parlamentarias por regla general salen por el gabinete del Contralor, pero no entran todas por la oficina de partes de la Contraloría, ni salen todas por la oficina de partes de la Cámara. Entonces, un tratamiento centralizado ayudaría a la gestión en ese sentido. También nosotros sugeriríamos que haya un procedimiento previo de apercibimiento y requerimiento de la información antes de remitirlo a la Contraloría. Es decir, que la Contraloría sea la última instancia y que toda esa fase previa de oficio y de requerimiento de información sea por la vía administrativa de la Cámara, para que luego sea la Contraloría quien efectivamente hace el procedimiento sancionador administrativo. Y allí sugeriríamos aplicar el procedimiento de la Ley 20.880, que es la ley que hoy día existe y que a nosotros, por lo menos desde el punto de vista de las declaraciones de interés y de patrimonio, nos ha dado buen resultado. Eso, Presidenta. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a anotar las palabras si hay alguna consulta. Entiendo, perdón, Contralor, que lo que hoy día nosotros enviamos, ¿cierto?, por parte de la Cámara, que son individuales, de comisión, individuales a través de nuestro secretario e individuales a través de un correo electrónico, por ejemplo. Entonces, lo que tendríamos o sugerencia, es una sola vía enviar a distintos organismos, y una vez que esos organismos no den respuesta, tener un procedimiento interno de chequeo, y después de eso buscar un procedimiento que vaya a la Contraloría a aplicar el proceso sancionador, ¿cierto? Sancionatorio. Tal cual, Presidente. Es un poquito más, quizás más largo, pero más ordenado, porque hoy día se diluye desde el cronograma, como uno puede mirar, o el flujograma. Muy bien, ofrezco la palabra a algún diputado o diputada, si no hay diputada Musante, después diputado Kaiser. Bueno, primero que todo agradecer la presentación del Contralor. Me parece que este tipo de proyectos son los que hacen que la función fiscalizadora que tenemos nosotros sea eficaz y no simplemente la presentación de un oficio o requerimiento de información que muchas veces quedan sin respuesta. Entiendo que tomaba el principio de atender a los requerimientos de información, pero muchas veces recibimos respuestas que son evasivas, sobre todo en el caso de las solicitudes de información. Entonces, ¿cómo se pretende abordar ese otro problema? Yo diría que hay dos aristas: muchos oficios que no se dan respuesta, y por otra parte, las evasivas a las solicitudes de información que tenemos que enfrentar, y que muchas veces las instituciones dicen hemos cumplido, hemos dado respuesta, pero realmente no se refieren a lo que uno está solicitando. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, es una inquietud que a mí también me embarga, porque muchas veces las respuestas no tienen nada que ver con lo consultado. Es decir, se responde formalmente hay una respuesta, pero no es una respuesta que vaya a, bueno, valga la redundancia, a responder la pregunta. Y en ese sentido, si en opinión del Contralor esta falla en el fondo significaría, de la mano de esta reforma que se está proponiendo, también una sanción, o se podría perseguir como sancionable ese ejercicio o mal ejercicio de la función pública. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, gracias. Cerramos entonces las palabras para que el Contralor pueda dar una respuesta. Gracias, Presidenta, y gracias por las preguntas. Y bueno, solo para reafirmar lo que usted describió brevemente y con esa gran capacidad de concisión, Presidenta, porque lo logró sintetizar en una frase, es así. O sea, para nosotros sería mucho mejor
una sola vía y así poder responder a través de una sola vía y también para que nos pidan cuentas, porque hay que tener certeza de cuánto nos enviaron y cuánto se respondió, porque hoy día, como les decía, tenemos 5 fuentes distintas de información y para poder cumplir con el rol necesitamos esa centralización. Y respecto de las respuestas evasivas, yo quisiera, tanto de la diputada Musante y después del diputado Kaiser, yo quisiera señalar lo siguiente. Tal vez uno podría hacer una triple distinción. Primero está la solicitud de información de cosas que ya tiene la administración. O sea, por ejemplo, si usted me pregunta, infórmeme, por ejemplo, cuántas auditorías se realizaron este año. Es una información que probablemente es fácil de levantar porque ya tenemos la información, tenemos una planificación, tenemos los oficios publicados, entonces esa información está disponible. Pero en algunos casos, y ese es un problema que existe en general y que existe desde que está vigente la ley 20.285, y esa es la otra distinción, es que esa información en realidad hay que elaborarla. Ese es el problema que a veces tiene la administración. Entonces, cuando le preguntan, infórmeme cuál es la cantidad voy a inventar evidentemente, cuál es la cantidad de licencias médicas y de días de licencias médicas que tiene un determinado servicio, y es un servicio de salud que tiene miles de funcionarios. Claro, eso no es una información que uno muchas veces pueda rescatar con un solo clic, y eso supone hacer un trabajo y destinar personas a que puedan levantar esa información. Entonces, ese es un segundo supuesto que en realidad uno debería tener de alguna manera en cuenta, y por eso tal vez un plazo improrrogable puede ser poco realista para la actuación de la administración. O sea, ese plazo improrrogable en muchos casos va a estar destinado a que no se va a cumplir, o sea, a que va a haber un incumplimiento por parte del servicio porque no va a alcanzar a levantar esa información en ese tiempo. Y el caso que señaló la diputada y también el diputado por su intermedio, presidenta, el más delicado es eso, cuando la información no es satisfactoria, cuando la información en realidad es una respuesta evasiva que no está respondiendo realmente lo que se esperaba por parte de ese oficio de fiscalización que está haciendo la Cámara y el parlamentario. En ese caso, a mí lo único que se me ocurre es el apercibimiento, es decir, volver, pero eso supone de nuevo podríamos decir, volver a activar la maquinaria procedimental requiriendo de la información y eventualmente que esa también sea una infracción. Porque hoy día no está puesto como infracción el que no se haya dado respuesta realmente a lo requerido. La infracción es no haber informado. Entonces, podríamos decir, muy gruesa la infracción, porque en el fondo yo le informo y con eso ya cumplí. Y en el fondo, pero da lo mismo lo que le estoy informando. Entonces, debería tal vez uno hilar un poco más fino en la tipificación de la infracción, de manera que esté cubierto el caso también de que esa información es evasiva o en realidad no da cuenta realmente de lo consultado por parte del parlamentario o la parlamentaria. Eso es lo que puedo decir, presidenta, por ahora. Muy bien. Sobre lo mismo habíamos cerrado las palabras, pero ya, diputado Kaiser y diputado Trisotti. Y ahí después la diputada. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Existiría la posibilidad que la Contraloría nos hiciese llegar una propuesta de tipificación que fuese fácilmente aplicable para esta materia? Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Trisotti. Gracias, presidente. A ver, quizá voy a aprovechar la presencia del Contralor, pero un poco para cumplir el mismo objetivo de fiscalización. Nosotros, yo diría que de manera transversal, utilizamos esta herramienta y lo vemos en sus números. Y muchas veces tenemos pronunciamientos muy concisos de algún grado de irregularidad con una serie de tablas donde se va ponderando el nivel de incumplimiento. Y la regla general es que a los distintos organismos públicos se establecen muchas veces plazos para poder enmendar o para poder entregar una información. Mi pregunta, quizás yendo un poquito más allá del proyecto propiamente tal, es cómo la Contraloría le hace un seguimiento para el estricto cumplimiento de los plazos que ustedes mismos han establecido en las resoluciones que nos emiten a nosotros como ente fiscalizador. Porque yo en la práctica lo que hago es que si usted le dan un plazo a un municipio, no sé, de 3 meses para poder arreglarlo, yo lo marco a mi equipo para que a los 3 meses volver a preguntar. Pero yo no sé si ustedes hacen un seguimiento, tienen un área de cumplimiento de sus propias resoluciones, que creo que también es muy importante aclararlo para el mismo objetivo de este proyecto. Gracias, presidenta.
Muy bien. Diputada Danisa Tudillo. Gracias, presidenta. A mí hay algo que me deja incómoda en esta discusión, porque la verdad es que siento que la función fiscalizadora nuestra es bien escasa. Siento que enviar un oficio muchas veces demuestra parte nuestra el interés de hacer el trabajo, de poder denunciar un problema. Pero ¿qué pasa cuando oficiamos, por ejemplo, a un hospital que tiene los baños en mal estado, que no tiene infraestructura, que no tiene los insumos? Oficiamos al ministerio, pero el problema no se resuelve ahí. O sea, finalmente este oficio sirve para decir, hoy hicimos la pega, hicimos la denuncia. Entonces estamos hoy día discutiendo sobre los plazos, sobre si la respuesta fue pertinente o no pertinente, y aunque la respuesta sea la efectiva, es decir, si estamos haciendo las mejoras, no nos consta que esa fiscalización va a tener un efecto real en la petición que nos está haciendo la ciudadanía o en resolver un problema. Y eso la verdad es que yo creo que debe instarnos a ver cómo efectivamente mejoramos la labor fiscalizadora del diputado, porque no tenemos ninguna facultad para remover a nadie de su cargo, para sancionar. La Contraloría también en estos casos tampoco puede sancionar faltas administrativas, pero faltas de gestión, que son generalmente las preocupaciones más genuinas de la ciudadanía, es poco o nada lo que podemos hacer. Presidenta. Solamente a modo de reflexión, presidenta. Muy bien, diputado Cosme Mellado. Aló, sí, ahora sí. Sí, gracias, presidenta. Sí, en la misma línea de la diputada Astudillo, pero también pensando en la práctica. Yo creo que es mucho más fácil, señor Contralor, también por su intermedio, presidenta. Cuando uno envía oficios, lo que busca justamente son respuestas. Y esas respuestas no son lo que la comunidad espera, es el diputado el que se expone también, en este caso, de que la respuesta que se dio no es la que la ciudadanía en un momento estaba esperando. Y en algunos casos ocurre con obras inconclusas, obras sin terminar, donde en algunas situaciones lamentablemente hay recursos públicos involucrados, donde hay responsabilidades dentro de las licitaciones y las adjudicaciones. Bueno, y allí también uno espera que si las respuestas no pueden ser inmediatas, que responda igual el organismo contralor. Seguimos investigando o seguimos buscando las respuestas para ver las responsabilidades, pero no que quede en el tiempo eso de que se está realizando o no la investigación. Gracias, presidenta. Muy bien. ¿Estamos ok? Ya no hay más palabras. Puede tomar la palabra como diputada, no como presidenta. O bueno, como ambas. Mire, lo que pasa es que yo que también, antes de que el Contralor termine, me gustaría también hacerle una sugerencia o solicitud. Nosotros tenemos acá una indicación sustitutiva que no se la dimos a conocer a usted porque esto eran los proyectos de ley. Esta no la ha ingresado a nadie aún, es propuesta. Pero en base a lo que se ha dicho acá, que son varios temas que valoro, que ahondemos un poco más, porque la idea es buscar algo. Acá se ha dicho que hay que fijar un plazo de respuesta, que las multas deben ser graduales para que no vamos directamente a algo que finalmente no se aplique, y que si no es satisfactoria y evasiva muchas veces parte de la autoridad, también hay que reconocerlo en lo que legislemos. A veces hay también errores en la solicitud del solicitante, o sea, que no se entrega correctamente la información o preguntamos algo erróneo, que también deberíamos considerarlo porque también hay una responsabilidad del solicitante y del receptor, y yo creo que eso no se ve en esta propuesta. Y bueno, esta sí trabaja, y creo que es bueno, algún espacio también de apelación, ya que se va a la Contraloría, se pone una multa, pero también siempre en nuestro espacio, y eso también permite tener al menos las reglas claras. Entonces, más allá de la respuesta que nos dé, nos gustaría que nos siga colaborando. Ya, así que yo voy a hacer entrega después a través de la Secretaría de esa propuesta, ¿sí? Y que nosotros, no es que no tengamos apuro, pero queremos legislar bien, como caracteriza esta comisión. Entonces, nos podemos tomar una semana más, mañana si bien lo tenemos en tabla nuevamente, pero podemos posponer de manera de que a lo mejor Contraloría pueda con esta ayudarnos un poquitito más, ¿ya? Así como nos ha ayudado en otras materias. Diputado Bernardo Berque. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar al señor Contralor y que, por supuesto, le asesora en esta sesión de la Comisión de Gobierno. Me salta una inquietud o más bien una duda porque los dos proyectos hablan de 30, o sea, 30 días. Uno 30 días corridos y el otro 30 días hábiles. Y tengo entendido que para efectos de la ley de transparencia, esa permite un plazo de 20 días. Entonces,
creo que aquí tendría que existir una concordancia entre esto, lo que obliga hoy día a la ley de transparencia, que son 20 días, y los proyectos que estamos iniciando la discusión, porque cualquier actor, ¿no es cierto?, agente de la comunidad puede hacerlo vía transparencia y le va a llegar la respuesta antes que lo que es un diputado. Esa es la inquietud. Solo agregar antes de darle la última palabra al diputado Trizzotti, es que nosotros también como comisión pedimos a la biblioteca poder revisar también este rol fiscalizador en consejos comunales y consejos regionales, de manera de que el día de mañana también podamos, ojalá hacerlo extensivo, porque nosotros no es que solo queremos arreglar nuestra normativa, sino que también ayudar en el rol fiscalizador a otros órganos fiscalizadores que hoy día no cuentan con herramientas, ¿ya? Y que en el fondo también ayudarles a que tengamos una jurisprudencia homologada, porque creo que también ellos, para hacer su trabajo, y lo que vimos en los episodios de los convenios, de las fundaciones, en fin, ellos muchas veces no tienen las herramientas para funcionar como órganos fiscalizadores. Entonces también la idea era ayudar a través de esta discusión. Diputado Trizzotti. Sí, no era para complementar, pero que fue una pregunta que le hice la semana pasada al secretario general. Dada su experiencia frente a estos incumplimientos masivos que estamos teniendo de órganos de la administración y dada su expertise, ¿qué es más eficaz? ¿Una sanción administrativa o una multa o un sistema mixto para poder incluirlo dentro del texto, que pueda hacer alguna de las correcciones que les hagamos a través de indicaciones para poder lograr una mayor eficacia y que este proyecto de ley sirva para que podamos ejercer de la mejor manera nuestro rol de fiscalización? Gracias, presidente. Bueno, ya no hay entonces palabra solicitada. Le devuelvo la palabra al Contralor. Gracias, presidenta. En el mismo orden entonces, bueno, y dado que usted nos hizo llegar la indicación sustitutiva y la pregunta que por su intermedio, presidente, nos formuló el diputado Kaiser, por supuesto nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar y a colaborar en una redacción y proponerle un borrador también a la comisión, así que así lo haremos a la brevedad. Absolutamente, lo haremos. Respecto de la primera pregunta del diputado Trizzotti, por su intermedio, presidenta, efectivamente nosotros hacemos un seguimiento y eso es lo que por eso quería poner de manifiesto el problema que tenemos, porque perdemos mucho tiempo en realmente llegar a detectar que hay presentaciones que están dispersas a lo largo de Chile, porque evidentemente los parlamentarios, sobre todo durante la semana distrital, van a sus distritos, se reúnen con los vecinos, con sus comunidades y hacen presentaciones a la Contraloría. Entonces, hasta que uno logra centralizar eso, nos pasa bastante tiempo. Y le damos a todos el mismo tratamiento, o sea, nosotros no hacemos esa aplicación de que sea un acuerdo de la Cámara en la sala, o sea, nosotros tomamos eso como un insumo para poder darle una respuesta. Pero se le hace un seguimiento, y esos son recursos. Así como se le hace el seguimiento después también a las acciones de auditoría, y que la auditoría, una vez que se hace el informe, tiene una fase de seguimiento para saber si se han levantado o no las observaciones por parte del servicio, pero también teniendo en cuenta que la Contraloría ahí no tiene un rol sancionatorio, nosotros no podemos obligar al servicio a tomar medidas de gestión. O sea, esa es una realidad y así está diseñado el sistema. Por lo tanto, cuando no se cumplen los plazos, nosotros hacemos seguimiento, pero también es cierto que evitamos al primer incumplimiento del plazo iniciar un procedimiento sancionatorio, porque si no, sinceramente estaríamos muy colapsados desde el punto de vista de los sumarios que tendríamos que hacer. Son muchos sumarios. O sea, para graficar la respuesta, en materia de declaraciones de intereses y patrimonio, que son las DIP, nosotros todos los años despachamos más o menos unos 4.000 correos electrónicos a distintos funcionarios que no han completado bien su declaración porque hay omisiones, porque hay errores, porque falta declaración de algunos familiares, de algunos bienes. Y lo hacemos así, no porque esté establecido en la ley, sino que sencillamente porque es una medida de gestión, porque de otra manera sería imposible hacer cada año 4.000 sumarios. Imagínense lo que significaría, no es eficiente. Pero eso da resultado, o sea, con el correo uno puede hacer una limpieza y después decir, ya bueno, vamos a dedicarnos a hacer estos sumarios y en definitiva a sancionar los cientos que se sancionan cada año. Entonces, eso es lo que ha dado resultado hasta ahora, por eso es la experiencia, yo diría, más o menos eficiente. No quiero decir que sea la mejor, pero es más o menos eficiente lo que ha resultado hoy a propósito de las DIP, con un procedimiento más breve.
Y respecto de lo que decía la diputada Astudillo, que el oficio es poco eficaz, que no supone un cambio en la gestión. Bueno, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que usted está señalando por su intermedio, Presidenta, pero también nos pasa a nosotros. También le pasa a la Contraloría. O sea, nosotros, no sé, ya estos casi 8 años tengo demasiados ejemplos para darle de cosas que se detectaron y que después no significaron, desgraciadamente, un cambio en la gestión que se estaba haciendo. A veces por falta de recursos, por desidia, por falta de recursos económicos, por falta de gestión. El Estado es el que tenemos. Esa es la situación también. Y un poco lo mismo respecto de también lo que decía por su intermedio presidente el diputado Mellado. O sea, efectivamente a veces no se recibe la respuesta y mientras más descentralizado sea el órgano, más difícil recibir una respuesta. O sea, ¿qué quiero decir? Para nosotros es mucho más difícil tener respuestas del mundo local y regional que de la administración central, porque efectivamente no hay responsabilidad política al final, ¿sí? Y por lo tanto no es citable, entre comillas, ante la Cámara esa autoridad. Y, Presidenta, obviamente que nosotros podemos seguir colaborando dentro de estos 2 meses, por lo menos de lo que a mí dependa. Y respecto del comentario o pregunta del diputado Berger, efectivamente la ley de transparencia son 20 días prorrogables, pero se supone que esa es información que tiene la Administración, ¿ya? No que tiene que elaborar la Administración. Esa tal vez sería el matiz que hay que hacer. Yo creo que 30 días prorrogables para la Administración puede ser un plazo adecuado, pero que la prórroga la diera la propia Cámara. Y la última pregunta del diputado Trisotti, por su intermedio, Presidenta, ¿qué es más eficiente? Como decía antes, para nosotros lo más eficiente es un sistema de apercibimiento electrónico, centralizado evidentemente, apercibimiento con un plazo, y si no se cumple el apercibimiento, un procedimiento sancionador breve, con multas, como dijo la Presidenta, graduables, que la ley 20.880 establece eso. Entonces uno parte de la multa más baja, que son 5 UTM, pero ahí va subiendo, 5 UTM, 10 UTM, 15 UTM. Entonces eso es lo que más ayuda al final. Por lo menos eso es lo que a nosotros nos ha dado resultados. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Contralor. También agradecemos a su equipo que también nos ha acompañado y vamos a esperar que ustedes nos señalen cuándo están en condiciones de acompañarnos en esta legislación. ¿Ya? Ya, muy bien, se agradece. ¿Ya? Entonces levantamos la sesión. Sí, se puede retirar nomás. Vamos a dar. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, hasta luego. Muy bien, vamos a seguir entonces con la tabla. Tenemos nosotros con este proyecto. Sí. ¿Podemos votarlo en general, les parece? ¿Cómo? ¿Podemos votar en general este proyecto, les parece ahora? Ya. Claro que no habría más audiencia. No hay más audiencia, si ya con lo que tenemos es un tema casi nuestro, ya interno. Y ya con la Contraloría lo íbamos a votar la vez pasada, pero queríamos escuchar al Contralor. Así que vamos a tomar la votación, si les parece. Tenemos también diputados y diputadas que hoy día se informaron que están en reemplazo de... Sí. Así que también bienvenidos y bienvenidas. Diputada Astudillo. Aunque siento, como dije, que no resuelven nada el problema, todavía no igual legislamos. creo que es un pequeño avance. Así que yo creo que acuerdo. Depende de nosotros que resuelva. A favor, ya. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Bernardo Becker. A favor, señor secretario. Diputado Fuensalida. A ver, que es un momento, no. Ya, si quieren. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Diputada María Francisca Bello. Me abstengo. Diputado Fuensalida. Diputada Camila Pusante. A favor, secretario. Diputada Maite Orsini. Sí, Presidenta, quisiera fundamentar brevemente mi voto.
Si bien comparto la necesidad que plantea este proyecto de ley de fortalecer el rol fiscalizador de esta Cámara de Diputadas y Diputados, creo también que las herramientas que plantea este proyecto de ley no se hacen cargo muchas veces de ciertas realidades, de ciertas municipalidades pequeñas, por ejemplo, que no tienen una unidad especializada para poder contestar los muchísimos oficios que son enviados muchas veces por parlamentarios. Creo que la sanción pecuniaria directamente a la autoridad que se plantea también es una herramienta que podría ser utilizada como de doble filo. Por eso me voy a abstener, Presidenta, en esta oportunidad para que podamos ojalá debatir en profundidad las herramientas, compartiendo de todas maneras el fondo del proyecto. Gracias. Diputada Karen Medina. A favor, señor secretario. Gracias. Diputada Carolina Tello. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Presidenta. Presidenta, su voto. Bueno, yo considerando que hay un problema, que creo que es necesario legislar y entendiendo que en este caso los municipios son autónomos y no están incorporados hoy día, sin perjuicio que los podemos incorporar, estamos hablando del Ejecutivo en este caso y de órganos de la Administración del Estado, creo que es necesario. Así que tremendamente a favor y esperanzada de que cambiemos la postura o al menos la desesperanza que tiene la diputada Danisa Astudillo. Creo que podemos mejorar mucho, generar obligatoriedad y también con eso responderle a nuestros representados. Así que a favor. El resultado de la votación: 10 a favor, 2 abstenciones. Muy bien, se aprueba la idea de legislar de ambos proyectos refundidos. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo tema de tabla, que dice continuar con la discusión y votación en particular de los siguientes proyectos de ley refundidos de origen en moción calificada con urgencia simple, que tenemos plazo para el 26 de octubre, en materia de lo que es transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales. Ya. Aquí, entonces, nosotros en Transparencia Municipal tenemos invitado al señor ministro Álvaro Elizalde, pero si no, mientras, lo otro sería, porque también tenemos, y me hacían la consulta, del otro proyecto que tiene más urgencia, que es de la ley de refugiados. Tenemos aquí al personal de la ley de refugiados. Hace un momento, ahí con Valeria. O sea, los dos estaban citados, entonces... Como esto depende del propio Ejecutivo y las urgencias también, son dos proyectos de ellos, ¿ya? Entonces, si viene el ministro, le damos prioridad porque yo había visto el equipo de migración, pero parece que no está ya. Estuvo momentáneamente. A mí me preguntaron si yo lo despachaba y yo dije que no, porque yo estoy en condiciones de legislar en ambas materias, pero prioricemos al proyecto de transparencia municipal y después vemos y conversamos con el Ejecutivo qué urgencia para ellos tiene la ley de lo que significa en materia de reconducción o refugio, en materia de migración. Muy bien, le invitamos a tomar asiento. Viene el ministro, ¿verdad? Ya, entonces mientras tanto vamos a pedir que el Ejecutivo... Sí. No, transparencia. Estamos en el punto 2 de la tabla. Lo que pasa es que yo estaba proponiendo, como no estaba el ministro, ordenemos un poquitito, como no estaba todavía, y mi idea era pasar el otro que era de máxima urgencia, pero ya que viene el ministro, mantengamos la tabla como está. Ya, entonces si son una hora... Yo lo que quiero es que el Ejecutivo nos pueda entender que son las dos urgencias, tenemos voluntad de trabajar mitad y mitad la gestión. Sí. Se estuvo discutiendo y votando en particular la sesión pasada el llamado comparado chico, con las indicaciones del Ejecutivo. Se alcanzaron a votar varias normas. Quedó pendiente en la página 2 la modificación al artículo 65
las materias que el alcalde requiere de acuerdo al consejo, y después saltamos a la página 9 del comparado. Está pendiente del 134, artículo 134 en adelante. Pero este comparado pequeño ya está todo despachado. No, hay pendientes, sí. Por eso, la consulta va a ser al Ejecutivo. Sí. ¿Cómo retomamos, entendiendo que tenemos varias cosas pendientes? Eso. Sí, Presidenta, quedó pendiente el artículo 134 sobre personal en las corporaciones y fundaciones de participación municipal. Acá las indicaciones apuntan a establecer, en primer lugar, la concursabilidad de los cargos directivos de dirección superior en estas entidades, bajo principios de transparencia, objetividad e imparcialidad. Acá, a diferencia de la moción que señalaba que estos eran procesos concursales de acuerdo a estándares que establezca la Dirección Nacional del Servicio Civil, en la indicación nuestra lo recogemos de esta manera, atendida a la autonomía de las municipalidades. Y luego se agregan las indicaciones que este proceso de selección deberá publicarse en el sitio web de la municipalidad con al menos 10 días hábiles de antelación al cierre de recepción de postulaciones, de manera de dar mayor transparencia al proceso. Y luego se establece, dentro de las inhabilidades, en la página 10 al final, que no podrán desempeñar funciones en las corporaciones y fundaciones municipales las personas que tienen parentesco con el alcalde o concejales o jefaturas de direcciones de la municipalidad respectiva, o bien con el conviviente civil. Aquí se hace un ajuste incorporando la persona del conviviente civil, asimilándolo al cónyuge, y de esa manera se busca, en el fondo, extender las mismas inhabilidades que hoy día existe para cónyuges a convivientes civiles. Y se extiende también la inhabilidad no solo para concejales y alcaldes, sino también para quienes desempeñan estos cargos de jefaturas de direcciones municipales. Eso, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Señor secretario, entonces, ofrecemos la palabra en esta materia. ¿Hay alguna consulta, duda? Si no, tomamos la votación. ¿Es su consulta? Muy bien, el diputado Fonsalía solicita algo a la secretaría. Volviendo al comparado, vamos a votar entonces. Entonces, en votación la indicación del Ejecutivo, las indicaciones del Ejecutivo del artículo 134 de la Ley de Municipalidades. Diputada Astudillo. 9 y siguientes. Del comparado chico. Del comparado, el pequeño, hay un comparado que es en café, ¿ya? Y vamos a votar en la página 9, que son las últimas materias que nos quedaron pendientes. Damos la bienvenida al ministro Álvaro Elizalde, ya que también se suma a la discusión de este proyecto. Así que, Presidenta, muy bien. ¿Ya? Sí, hay una... No, lo que pasa es que me olvidó agregar algo, que hay una indicación del diputado Kaiser que no está en el comparado. No incide. Sí, pero lo pueden votar después. Para incorporar un inciso tercero al artículo 134, no se topa con la indicación del Ejecutivo y dice así: el personal contratado en las fundaciones y corporaciones municipales será considerado como personal municipal para efecto de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de límites de gasto en remuneraciones. Dice municipal.
Sí, diputado Caiz. La palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, bueno, a propósito del tema que acabamos de despachar, yo mandé un oficio a todas las municipalidades de Chile para que efectivamente nos hicieran llegar cuál era su gasto en remuneraciones. Existe un límite establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de un 40% del presupuesto al gasto en remuneraciones. ¿Para qué? Para que se entreguen efectivamente servicios y bienes a la comunidad. Ahora, resulta que a través de las contratas y los honorarios, el límite de 40% de remuneraciones en algunos casos se ha excedido. Y de hecho se ha excedido con mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces hay varones municipales que deciden con esto contratar a amigos, pagar favores políticos, etcétera. ¿Les parece bien? Me gustaría que se considerara para el cálculo de lo que es la planta municipal, efectivamente todas las personas que están a contrata o las personas que están recibiendo honorarios dentro de lo que es el presupuesto destinado a personal. Porque de otra manera es absolutamente imposible el evitar este tipo de malgasto, digámoslo así, aun cuando a veces sea necesario. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Vamos a dar la palabra al Ejecutivo para la traducción. Sí. Sobre el punto, lo que pasa es que una norma de esta naturaleza genera complicación con la situación actual, independientemente de que haya que hacerse cargo del tema y de la transición que eso significaría respecto a la situación actual en los municipios. Y segundo, nosotros tenemos que habría que distinguir entre funcionarios de corporaciones que están haciendo funciones propias del municipio de aquellos que hacen funciones distintas, porque el límite uno podría entender que existe respecto de las funciones propias del municipio, que son las que se realizan a través de los funcionarios regulares. Entonces creo que habría que darle una vuelta a este tema, pero no sé si estamos en condiciones de avanzar una normativa de esta naturaleza que pudiera tener efectos indeseados si es que no estaba estudiada con todos sus efectos y en todas sus esferas. Y yo creo que Valeria más puede complementar más cosas. Además, el personal que labora en las corporaciones y fundaciones de participación municipal se rige por el presupuesto de las respectivas corporaciones y fundaciones. No es el presupuesto municipal, son presupuestos totalmente por cuerdas separadas. Por el Código del Trabajo. Claro, y además hay una norma que establece que quienes desarrollen funciones en los estamentos directivo, profesional, jefatura administrativa, auxiliares de las corporaciones y fundaciones municipales tendrán remuneraciones que no pueden exceder las que correspondan a las fijadas en los respectivos escalafones de las plantas municipales respectivas. Entonces, de esa manera, ya el proyecto fija una suerte de baremo y rango para que no hayan remuneraciones por sobre montos, excesivos. Muchas gracias, presidenta. Lo que sucede, por su intermedio, es que aquí estamos hablando del tope legal y efectivamente una municipalidad que está dedicándose a temas que no son propios de una municipalidad no está cumpliendo con la normativa. Entonces, si tiene usted corporaciones o fundaciones que han sido creadas por la municipalidad, están siendo alimentadas presupuestariamente por la municipalidad, entonces los funcionarios que están están activos dentro de esa corporación o fundación son indirectamente parte de lo que es la carga presupuestaria de la municipalidad y debiesen ser considerados entonces, por lógica, dentro de lo que es el cálculo del límite que da la ley orgánica de las municipalidades a la municipalidad en materia de pagar sueldos. Usted no puede tener, porque lo que se ha hecho con estas fundaciones y corporaciones es obviar, hacerle una vuelta al principio central de la ley, cuál era el asegurar que el porcentaje mayoritario del presupuesto municipal fuese a bienes y servicios para la población.
Entonces yo creo que con esto, efectivamente, muchas municipalidades tendrían que hacer una reconstrucción muy potente de lo que es su estructura, pero son las municipalidades más ineficientes de todas. Aquellas municipalidades que están gastando más del 40% de su presupuesto en sueldos. Y en ese sentido sería un tremendo avance también para los vecinos. Verían de repente los hoyos de sus calles siendo tapados, los jardines siendo cuidados. ¿Por qué? Porque ahora no hay plata. Y no hay plata, ¿por qué? Porque se gasta en personal que no lo meten a la planta, pero indirectamente a través de las fundaciones, corporaciones y otro tipo de organizaciones pasan a ser carga municipal. Entonces tienen que ser calculados dentro de lo que es la planta o dentro de lo que es el gasto en personal de la municipalidad. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien. Gracias, diputado Bernardo Betti. A ver, por su intermedio, presidenta, saluda al señor ministro y quienes les acompañan. Bueno, yo creo que en parte hay una lógica razonable de lo que está comentando el colega Kaiser, pero resulta que hasta donde yo conozco, de lo que conocí, bueno, muchas municipalidades tienen corporaciones culturales, corporaciones deportivas, pero se nutren con transferencias que hace el municipio. Y las transferencias no vienen del ítem, ¿no es cierto?, para el financiamiento de los recursos humanos, digamos, que tiene la municipalidad, que como él dice, bueno, tienen por supuesto cierta restricción hasta un 40% del presupuesto municipal. Las corporaciones, las fundaciones se nutren mediante, bueno, aportes externos que le puedan, ¿no es cierto?, que puedan postular a iniciativas o proyectos, y si son de los municipios se hace vía transferencias o subvenciones que salen de otro ítem no relacionado o vinculado con el presupuesto en los recursos de personal que tienen las municipalidades. Me gustaría agregar algo muy breve. Mi deber como presidenta es tratar de hacer coincidir la legislación que estamos hoy día también mirando en lo que es asociaciones municipales, ¿ya? Y también en proyectos de municipios, seguridad municipal, prevención, también estamos abordando esto. Entonces, ahí mi duda y mi consulta sería, a propósito de que yo lo veo complejo, porque a quién imputamos dentro de una asociación, donde vamos a entregar algunas atribuciones, ¿cierto?, funciones para distintas materias, imputamos la restricción del porcentaje. Ese tengo una duda que puede ser para el diputado, para que también el Ejecutivo pueda refrendar también la postura. Diputado Kaiser y después el Ejecutivo. Muchas gracias, señora presidenta. Si usted ve, por ejemplo, tomemos Providencia, por ejemplo, sin querer decir que ahí se está malgastando el dinero, ni mucho menos. Pero Providencia tiene una corporación de asistencia, o sea, una corporación para la educación. Tiene una corporación para la cultura, tiene una corporación para, creo que también la salud, etcétera. Y cada una de esas corporaciones tiene personal, ¿de acuerdo? Pero a la hora de calcular el personal de Providencia respecto de lo que es la ley orgánica constitucional, esas corporaciones que son de directa dependencia del municipio, o sea, no son fundaciones con las cuales uno tiene un acuerdo por un año o algo así, no. Tiene una directa dependencia también jerárquica del municipio, no son consideradas en el cálculo presupuestario respecto de lo que es el gasto en personal. Entonces, como decía el colega Berger, muy bien, señora presidenta, se sacan de ítems que debiesen ser, por ejemplo, bienes y servicios para la comunidad, se sacan recursos que terminan destinados al pago de personal. Y ese personal puede ser muy necesario, nadie lo pone en duda. Pero existe una ley y se supone que esa ley, que controla lo que es a nivel orgánico las municipalidades, debe ser respetada. Y lo que nosotros tenemos en este momento es algo así como, como el recurso, como la nulidad antes de que hubiese el divorcio, ¿no? Es un chanchullo para hacer leso el límite legal al gasto en sueldos. Y creo que es parte de la transparencia también, y nosotros estamos hablando aquí de un tema de la transparencia de las municipalidades, es parte de la obligación también de transparentar cuánto efectivamente se está gastando en personal y cuánto se termina gastando en bienes y servicios directos a la comunidad. Muchísimas gracias, señor presidente.
Ya, muy bien, damos la palabra al Ejecutivo. A ver, yo creo que el tema es importante, o sea, no lo quiero desmerecer, porque efectivamente el que existe una norma que establece un límite de gasto, podríamos decir, en personal o dotación, más honorarios, o sea, planta contrata más honorarios, es para evitar que todos los recursos se gasten en funcionarios y personal contratado honorario. Y efectivamente, claro, al crearse las corporaciones, estas requieren contratar personas y podría ser una forma de estar volando la ley, eventualmente pagar favores políticos, personas que participan en campaña, en fin, siempre uno se puede poner en hipótesis que son malas, que hay que evitar. Pero nosotros creemos que esto hay que darle una vuelta, o sea, acoger el tema, ver si se puede discutir con posterioridad, no necesariamente en esta ley. Yo siempre cito la ley de estacionamiento, porque esa fue una ley que tenía por objeto bajar el precio del estacionamiento, todo el mundo la apoyó, fue apoyada transversalmente y ocurrió lo contrario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por otro lado, también hay corporaciones que uno puede decir se están destinadas a la promoción cultural o deportiva. Cito un ejemplo. Y pueden tener muchos funcionarios destinados a la promoción cultural y deportiva. Y puede que tenga un efecto y una externalidad positiva dentro de la comuna respectiva, qué sé yo, para prevenir delitos, para prevenir droga, en fin. Entonces, claro, uno dice, no, es que pasó el límite, sí, pero hay una externalidad positiva que tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Entonces, acogiendo su punto, porque yo creo que el diputado Cáceres hace un punto que es muy relevante, que es que el Estado, sea la administración central o descentralizada, tiene que evitar la grasa, por decirlo de alguna manera, y tiene que ser eficiente. Y eso implica hacerlo de manera... Pero nosotros preferiríamos darle una vuelta y eventualmente los otros proyectos que vamos a presentar, ver si podemos trabajar una propuesta que dimensione los efectos que esto pudiera tener. No vaya a ser que establecemos un límite y terminamos deteriorando significativamente la calidad de los servicios que se prestan, por ejemplo, a través de corporaciones o fundaciones municipales. Entonces, pero por eso no quiero, diputados, desmerecer su punto, porque entiendo la racionalidad de su propuesta y creo que hay que discutirla y analizarla. Pero conversemos una fórmula que no vaya a tener efectos negativos, que quizás se apruebe una norma ahora muy rápido, después nos damos cuenta del impacto que pudiera tener, que no es del todo positivo. Señor presidente. Ya. ¿Una propuesta? Y de todas maneras, en estos proyectos hay transparencia, rendición de cuentas, el jefe de la unidad de control va a tener capacidad de revisar qué es lo que está pasando en las corporaciones y fundaciones municipales. O sea, ya se están entregando herramientas adicionales para que se eleve el estándar respecto del funcionamiento de las corporaciones y fundaciones con participación o de participación municipal. Muy bien, el diputado Cáceres. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo haría la siguiente propuesta, porque aquí lo que estoy tratando de hacer con esta enmienda, señora presidenta, es tapar un resquicio legal que ha estado siendo usado y en algunos casos abusado. Y dentro de lo que, ya que estamos en la agenda de probidad, me parece que es necesario. Ahora, yo propondría al Ejecutivo que nosotros consultemos respecto de cuáles serían los efectos de esta indicación, que nos den entonces los municipios una idea de cuál sería el efecto en ellos mismos, por ejemplo, la asociación de municipalidades. Pero no solamente eso, también hacer una consulta a la Contraloría respecto de esta idea. Y una vez que tengamos esa información y sepamos también, más o menos una vez que tengamos los registros de cuánto se está gastando, porque podríamos pedir esa información, cuánto se está gastando efectivamente en personal cuando se suman estas corporaciones municipales, en promedio las municipalidades, cosa que oficié y probablemente no me respondan. Entonces podemos tomar una decisión sobre esta indicación. Propongo que dejemos entonces la votación de la indicación hasta el final, dado que no modifica o altera de manera alguna el resultado de esta votación, el proyecto en general. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, lo que usted propone es que tanto el Ejecutivo, que va a ver si es que puede presentar algo, nosotros también consultemos a los municipios, a las asociaciones, un poco cómo está su salud financiera, su compromiso en materia de esto. Eso es lo que puede precisarlo con la Secretaría, pero no tengo problema en que lo preguntemos a algunas asociaciones. Pero quiero dejar, y creo que no se me entendió, nosotros ya aprobamos en transparencia municipal que con los 2/3 del Consejo vamos a permitir que haya asociatividad municipal para
contratar patrulleros, para hacer un trabajo, y la idea es no poner una legislación que haga cortapisos a otra. ¿Ya? Entonces, si el Ejecutivo trabaja en esa línea, hay que considerar lo otro, o exceptuando que es la prioridad 1 de la ciudadanía, que es la seguridad. ¿Ya? O sea, para que se tenga claro, yo estoy en esa línea, ya, de abrir más espacio en materia municipal a los municipios también, puesto que hoy día el Ministerio del Interior no da abasto con los requerimientos que tenemos, con nuestros policías, con el trabajo preventivo, en fin. Insisto aquí, para que también se tenga en consideración. Entonces, si les parece, tomamos el acuerdo para solicitar lo que ha pedido el diputado Kaiser. Sería la Asociación de Sí, Chilena alguna- Municipalidad sí, y la Contraloría. sí, Ahí las dos. ¿ya? Muy bien, seguimos con el Ejecutivo para ir votando. Sí. Presidenta, entonces quedaría diputado Becker, perdón, estaba bien. Diputado Miguel Ángel Becker, disculpe. No, Perdone, adelante. no lo vi, disculpe. El, ¿La MUS también? Sí. Ya. Gracias, Presidenta. Muy breve. Comparto en relación al Ejecutivo la idea de que las unidades de control de los municipios puedan establecer su control en todo lo que tenga que ver con los recursos municipales, porque no podían meterse los recursos de las fundaciones, asociaciones o corporaciones. Yo creo que eso no puede ser así. Por otro lado, comparto lo que dice el diputado Kaiser y el diputado Berger, por su intermedio, Presidenta, en relación a que existe esto, efectivamente, porque se le dobla un poco la nariz al sistema a propósito de que se traspasan recursos para poder contratar a personas para cumplir las funciones, las múltiples funciones que cumplen los municipios hoy día a nivel nacional. Pero básicamente también hay que analizar bien esto, y esto para el diputado Kaiser, que me está poniendo mucha atención, es que en el caso de las corporaciones de educación, en el caso del tema de la salud, hay financiamiento que es distinto, y por eso que los municipios tienen presupuestos distintos en el área municipal, cementerio, salud y educación, hasta el día de hoy, que espero que las LEP nunca lleguen, que es un detalle más complejo. Pero es efectivo, y me tocó participar con gobierno de la presidenta Bachelet y gobierno del presidente Piñera, en que a nosotros nos asignaban responsabilidades y no llegaban ni los recursos completos, ni la capacidad de poder contratar personas. Entonces había que contratar la figura de los honorarios, que en el fondo los honorarios al final eran muchos los que se llevaban el peso del trabajo municipal y superaba con creces lo que realmente nosotros queríamos. Porque sí hay una restricción para la contratación de personal a contrata, que es no más allá de un 40% del personal de planta de los municipios. Ahora se están modificando las plantas, se mejoraron el tema de las plantas municipales, porque nosotros veníamos con unas plantas municipales de hace 30, 40 años y no tiene nada que ver con lo que hoy día se está haciendo. Y en ese sentido creo que ahí lo que decía el ministro, que en el fondo hay necesariamente que hacer un esfuerzo por volver a estructurar esto, porque el tema de jardines infantiles, por ejemplo, Temuco administra cerca de 30 jardines infantiles y se incorporaron 700 personas adicionales. Entonces llega un momento en que ya el volumen de actividades es a tal punto que se requieren todos los sistemas de control, de especialización, y lo que ocurre aquí, por ejemplo, que no en todos los municipios se hace, que ante la falla por licencia médica de algunas personas, por ejemplo, de profesores especialmente, que era una preocupación nuestra, no hay reemplazo. Entonces los alumnos quedan con un auxiliar o con un paradocente o con una persona que no hace clases, sino que cuida que no haya desorden en la sala. Pero para poder contratar, entonces hay que tener mayor cantidad de personas para tener una cantidad importante de reemplazo, a propósito de que en un municipio como Temuco se presentan entre 50 y 70 licencias médicas diarias. Esto sin duda que requiere de una profundización y de poder analizar muy bien el tema. Y me parece buena la idea que a través de la Asociación Chilena de Municipalidad y a través de la Asociación de Municipios de Chile podamos obtener al menos una radiografía de lo que está ocurriendo en los distintos municipios a nivel nacional. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, diputado Becker. Mire, tengo una sugerencia de la comisión. Nos quedarían 10 minutos para
concluir con el ministro Elizalde, pero entendiendo que retrasamos también todo, producto del primer punto, y teniendo la voluntad del director de Migraciones, pudiéramos quedarnos solo en el punto 2 y posponer Migraciones, ¿ya? Entendiendo que tiene urgencia, por eso lo digo yo, no es una... entonces, ¿por qué? Porque así cerramos hoy día hasta las 5 con el ministro Elizalde, a menos que él tenga algo que hacer. ¿Cerramos con usted? Ya. Perfecto. Entonces lo valoramos y agradecemos al director de Migraciones por las facilidades. ¿Ya? Muchas gracias, director, y a su equipo también. Gracias a su jefe de gabinete. Muy bien, entonces seguimos. Seguimos. Entonces, Presidenta, ¿se pondría en votación? Sí. Las Votemos. indicaciones del Ejecutivo. No se alcanzó a votar, porque ahí justo tiene la indicación. No, son compatibles. Ahora se va a votar. Sí, pues. Eso, perdón. En votación, entonces... En votación, entonces, la indicación del Ejecutivo del artículo 134. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Becker. Diputado Becker. No está presente el diputado. Nos vamos a llamar al orden. Gracias. Muy bien, a favor. Diputado Berger. A favor, señor secretario. Diputado Fuensalida. Diputado Kaiser. A Fuensalida también. A favor, está presente el diputado Fuensalida. Diputado. Ya. Es que se está despidiendo Migraciones, refugiados. Vamos a cerrar las tablas, la puerta, por favor. Le pido a nuestro diputado y Cosme Mellado. que se ordene. Diputada María Francisca Bello. A favor. Diputada Musante. Diputada Orsini. Maite Orsini. No está. Diputada Karen Medina. A favor. Gracias, diputada. Diputada Carolina Tello. Diputado Trisotti. No está. Presidente. A favor. Muy bien, se aprueba por unanimidad. Sí. Si usted ya había votado. Bueno. ¿Qué quieren? Ahí viene Cosme. Ya, diputado Mellado, estamos votando la indicación del Ejecutivo. ¿Se quiere sumar? Estamos dándole una posibilidad que sume su voto. A favor. Ya. A favor, señora Presidenta. Está muy bien, porque yo ya había dicho unanimidad. Muy bien. Ya, entonces seguimos. Sí. Pasamos a la página 11 del comparado. Hay una indicación del Ejecutivo al artículo 135. Muy bien. De la ley. Dice así: para incorporar la siguiente modificación, suprímese en el texto el texto desde la coma, que pasa a ser punto aparte, luego de la frase unidad de control de la municipalidad, y se agrega el siguiente inciso final: el representante legal de estas entidades será responsable de entregar toda la información requerida por la unidad de control. Muy bien. Le damos la palabra para que pueda explicar, Javier. Muchas gracias, Presidenta. El objetivo de esta indicación es modificar el artículo 135 que establece el ámbito de fiscalización que tienen las unidades de control sobre las corporaciones y fundaciones municipales. Lo que se busca es que que las unidades de control puedan también fiscalizar a las corporaciones más allá de estrictamente los aportes municipales que reciban. Por ejemplo, las compras públicas, eso que está en otro proyecto, que ya va a ser ley de la República, se aprobó que estas corporaciones van a tener que regirse por la ley de compras públicas, y esas normas es necesario que también la unidad de control pueda mirar y controlar si se están cumpliendo efectivamente los estándares legales. Se agrega un inciso segundo que establece que el representante legal
será responsable de entregar toda la información requerida a las unidades de control con el objetivo de facilitar que éstas puedan cumplir su tarea de control. Muy bien, entonces, si les parece, por la misma votación, sometemos por unanimidad, ¿ya? Por unanimidad. Entonces, no está presente diputada Musante, diputado Trisotti y diputada Orsini. Los demás están todos, ¿cierto? Los mismos, o sea, me refiero a los mismos de la votación anterior, ¿ya? Por eso bajamos 3 diputados ahí. Ya. Entonces se aprueba. Seguimos. Ya. ¿Ya, señor secretario? Sí. Continúa en la 11. Después, indicación del Ejecutivo, estamos en el artículo 2 ya, la que modifica la ley 1883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. La página 11. Página 11, sí. Del comparado nuevo. Sí, lo voy a leer de aquí. Ya, porque es más muy bien, fácil. muy bien. Incorpora el siguiente inciso segundo, indicación número 10. Dentro de los 180 días corridos anterior a la fecha de instalación de... No, no es esa. Sí, pues, ¿Esa es? A la fecha de instalación del Consejo Municipal no se podrá convocar a concurso público para proveer los cargos de planta titulares regulados en el presente artículo, salvo que se cuente con el acuerdo favorable de 2/3 de los concejales en ejercicio. Muy bien. ¿Quiere explicarlo, Valeria? Sí, en realidad, Presidenta, este es solo un ajuste de redacción a la propuesta original de la moción para aclarar que es dentro de ese plazo que se va a requerir, en caso de convocar a concurso público, contar con un acuerdo favorable de 2/3 de los concejales en ejercicio. Es más bien como que buscando que quede más claro. Ok, es una adecuación. ¿Les parece por unanimidad? Sí. Ahora sí que estamos lo mismo, con la Ya, misma votación. yes. Se aprueba por unanimidad. Seguimos. Página 12. Y ahora sí. Al artículo 19 de la, sobre Junta de Vecinos, de la ley 19.418. Dice así. Agrégase en el inciso final del artículo 19 de la referida ley lo siguiente: como sus parientes consanguíneos hasta el 3er grado inclusive y por afinidad hasta el 2.º grado, punto seguido. Asimismo, no podrán ser parte del directorio las ex autoridades y ex funcionarios municipales previamente señalados por el periodo de 1 año contando la fecha de cese en sus funciones. Muy bien, es una indicación bastante sencilla, pero si quiere, Valeria, usted puede explicarla. Ya. Antes de, entonces, demos la palabra al diputado Kaiser. ¿Qué se entiende exactamente por organizaciones comunitarias territoriales y funcionales en este para efecto de este Para artículo? Que quede un porque, registro del porque por ejemplo, una junta de vecinos, otra cosa que por favor, si fuese tan amable. Muy Muchísimas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Vale. Sí. Las organizaciones comunitarias son justamente las juntas de vecinos, pueden ser clubes, pueden estar conformadas por directorios de a lo menos 3 miembros titulares, se eligen por votación directa y son distintas de las corporaciones de participación municipal. Entendemos que estas son un tipo especial de personas jurídicas sin fines de lucro que se conforman en la respectiva municipalidad, pero que no participa en ellas el municipio. Son entidades privadas 100% y de hecho la ley establece prohibición de que formen parte de su directorio alcaldes, concejales y funcionarios municipales. Sí, diputado Kaiser.
A mí me parece una exageración, señora presidenta, que se vete de la participación de organizaciones que son de normal coordinación de la sociedad civil, como es, por ejemplo, una junta de vecinos, a los parientes consanguíneos hasta el tercer grado de los alcaldes, los concejales y los funcionarios municipales. Es como un poquitito mucho, si me lo permite, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien. Valeria. Sí, efectivamente, estas organizaciones comunitarias, que pueden ser territoriales o funcionales, son entidades 100% privadas, o sea, sociedad civil. En ellas se busca resguardar independencia del poder estatal y por eso que se establecen estas limitaciones para que ocupen cargos directivos en estas entidades, personas que tienen cargos públicos. O sea, por eso la ley prohíbe que los alcaldes, concejales formen parte del directorio. Y la indicación lo que busca es fortalecer esa regla, fortalecer esta independencia de las organizaciones comunitarias, que son sociedad civil, no entidades públicas, y se busca prevenir su captura por parte de organismos del Estado y personas que cumplen funciones públicas. Para prevenir ese fenómeno de captura que podría darse, es que la ley vigente establece esta prohibición. Y lo que busca la indicación es fortalecer esa regla, yendo no solo al alcalde, sino también hacia los parientes del alcalde. No sirve de nada la regla que hoy tenemos vigente, que dice que el alcalde no puede formar parte de su directorio si es que la esposa del alcalde es parte del directorio. Lo que queremos en el fondo es extender la aplicación de la regla hoy vigente para que sea efectivamente garantizada su independencia como organización comunitaria. Muy bien, nosotros no tenemos la vista acá, pero las sanciones y todo esto se van a la misma ley específica, como por ejemplo, ¿dónde va a alterar la persona que ve que se falte a esta ley, al cumplimiento también? Porque el problema muchas veces que se genera es que hace difícil, primero, que se respete la ley y que se ejecute la ley y que se respete la ley. Entonces, el tema es ese, un poco más como cómo activamos el cumplimiento de ello, porque si no queda en un documento. Diputado Caiz. Muchas gracias, señora presidenta, porque aquí usted tiene una intervención. A ver, yo lo entiendo en el caso, por ejemplo, de la señora del alcalde, porque ahí podría haber efectivamente un conflicto de interés. Lo entiendo respecto de los funcionarios municipales directivos o de los concejales. Pero por el hecho de ser hermano de un concejal o de un funcionario municipal, o creo que eso es hasta el tercer grado, ¿no?, de consanguinidad, es decir, primo. O sea, mientras dure el mandato, no puedo ser entonces ni siquiera dirigente de un club de fútbol. O sea, a mí me sancionan porque un primo llegó a la municipalidad. Es como un poco, ¿no creen? Es una tremenda intervención en los derechos de esas personas. Exactamente. También el de libertad de asociación, el derecho a ser votado, etcétera. Es como... Muy bien. Yo creo que tiene un punto, ¿no? Yo le encuentro un punto al diputado. Entonces vamos a dar la palabra a Valeria, y de lo contrario pudiéramos dejar pendiente esto para tener una revisión con nuestros equipos, porque lo que queremos es mejorar, dar flexibilidad, pero también fiscalizar, por cierto, pero tampoco ser un cortapiso para la participación ciudadana, entendiendo que hoy día hay yo diría, nos hace falta mucho más espacio de participación y personas que estén disponibles. Entonces voy a darle la palabra a la diputada Anisa Astudillo. Gracias, presidenta. La duda también es la siguiente, porque a veces pasa de que, sobre todo en lugares donde la familia está instalada como familia, pudiera ser que el pariente esté antes de electo y sea parte de ese directorio, después asume un alcalde. ¿Qué decisión se toma ahí? La que hasta ahora ha aplicado la Contraloría de respetar que estaba previamente la persona electa, o con esta ley tendría que renunciar. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese caso también? Muy bien, ahí hay varias aristas, o sea, el control y también lo que señala la diputada Danisa. ¿Alguna otra pregunta en esta materia, diputado Cosme Mellado?
Gracias, Presidenta. Presidenta, sí, vuelvo a la práctica y eso es importante también señalarlo. Yo fui alcalde en una comuna muy rural y mucho tiempo, así es. Y la verdad es que uno se encuentra también que hay comunidades muy pequeñas, donde también los habitantes son todos incluso parientes entre sí, como dice la diputada, y también de muy poca gente con interés de participar. Sobre todo en estos tiempos la gente no se desespera por ser parte de las organizaciones de carácter territorial ni funcional. O sea, hay falta todavía seguramente un trabajo desde el gobierno central que permita tal vez que la gente se motive por la participación ciudadana. Es muy importante que ojalá la gente sienta que su opinión va a ser escuchada si es que se involucra en la organización. Pero creo que es necesario ir revisando este tipo de iniciativas de buena forma para ver en la práctica cómo funcionan. Y por su intermedio, Presidenta, decirle que esta situación que nosotros estamos viendo ahora con respecto a que tengan hasta tercer grado de consanguinidad, los que pueden ocupar un cargo, no solamente habla de las autoridades locales, sino que también de funcionarios municipales. O sea, está, yo creo, un poco complejo esto de estar avanzando en esta línea, sabiendo, reitero, la bajísima participación que hay de parte de la comunidad en muchos sectores. Yo fui dirigente de los municipios a nivel regional, conozco mi región, tuve la oportunidad de ser dirigente nacional de las municipalidades, por lo tanto creo que es una realidad que en la práctica va a ser muy difícil aplicar. Gracias, Presidenta. Ya, muy bien. Bueno, si el Ejecutivo quiere, podemos revisar esto, a menos que hoy día quiera dar detalle. Yo creo que si quieren revisarlo con nuestros asesores, ver si es que podemos mejorar esto, de manera a no hacerlo tan extensivo. Estamos hablando del tercer grado de consanguinidad, puede ser hasta el segundo. Hay que revisar también la profundidad de la norma. Muy bien, entonces le ofrezco, ¿quiere intervenir o lo dejamos para que una revisión? Ya, sigamos entonces, avancemos. No, lo vamos a dejar pendiente, así lo he propuesto. Entonces deja propuesta, se propone posponer. Pendiente de indicación número 11. Exacto, número 11, indicación pendiente. Página 13 del comparado. Modificaciones al artículo 27 de la Ley de Juntas de Vecinos. Para intercalar el siguiente literal C nuevo, C. Intercalas en el artículo 27 de la ley que acabo de mencionar los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto. Las entidades que reciban aportes desde los municipios o gobiernos regionales deberán dar cuenta de forma semestral al municipio y gobierno regional respectivo sobre la ejecución de dichos aportes. Asimismo, aquellas entidades que reciban aportes y subvenciones municipales por un monto total superior a Ya, muchas gracias. Ya. Asimismo, aquellas entidades que reciban aportes y subvenciones municipales por un monto total superior a 10.000 UTM durante un año calendario tendrán la obligación de realizar una auditoría externa que evalúe el estado de la situación financiera de la entidad. Para los fines de esta, la entidad deberá poner a disposición de la empresa de auditoría externa toda la información necesaria para efectuar dicho servicio, incluyendo todos los libros, registros, documentos y antecedentes de la organización. Una copia de los informes de auditoría deberá ser remitida al Consejo Municipal o Regional, según corresponda, a la Unidad de Control Interno de la Municipalidad y a la Contraloría General de la República. Además, deberá ser publicada en el sitio web de la Municipalidad o del Gobierno Regional, según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del artículo 1 de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública. ¿Está bien? Muy bien. Voy a hacer una pregunta después del diputado Kaiser. Ya, hágala. Muchas gracias, señora Presidenta. Esta vez solamente un problema de redacción. Consejo se escribe con S, no con C.
En el último inciso, dice: una copia de los informes de auditoría deberán ser remitidas al Consejo Municipal. Yo soy partidario del castellano antiguo, pero no tan antiguo. Muchas gracias, señor presidente. Consejo Hay dos Municipal. consejos, core del ¿Con C? regional es con S. El Consejo Municipal y el es con C. Consejo Municipal es con C. Pero en Chile pasa. ¿Ya? Pero bueno, ¿Solo en no Chile importa, pasa siempre eso? se aprende algo. Diputado A ver, Kaiser, ¿cómo no se hay escribe problema. entonces? Con Mire, C. tengo una duda porque... Perdón, el Consejo Regional es con S, Con S, sí, pues. el Consejo Municipal es con C. No, sí, dije lo mismo, ¿ya? Sí. Mire, Tiene razón la presidenta. lo que quiero preguntar acá es, entendiendo lo que hemos vivido en un proceso complejo de las transferencias a privados, ¿ya? Y que hemos recibido propuestas por distintos organismos para mejorarlas y que ustedes, en conjunto con esta comisión y otras, se encuentran legislando en ello. Esto viene a ser parte de este proceso porque además ustedes acá toman gobiernos regionales en este espacio que sabemos que hoy día estamos tocando otra legislación, si bien esto es de transparencia municipal, pero también estamos en la misma línea con todo lo que se está viendo en materia de probidad, de transparencia. Eso es lo que quiero preguntar porque estamos hablando de una cantidad de UTM. Creo que habíamos aprobado un artículo similar en estas materias, pero en otra normativa, dentro del mismo proyecto, porque estamos abordando distintas materias. Entonces, quiero ser congruente con ellos, si me pueden recordar sobre la materia, para hacer un parangón o una homologación de aquello. Sí, esta norma se aprobó para las corporaciones municipales y ahora la estamos aplicando para las ¿cómo se llama? Sí, las organizaciones comunitarias. Yo preguntaba, 10.000 UTM es difícil porque es monto alto, pero hay casos en que así ocurre. Como ocurrió en la Entonces municipalidad estamos de dejando Vitacura. la misma cantidad y estamos entidades que reciben aportes desde los municipios o gobiernos regionales. Deberán dar cuenta forma semestral al municipio o gobierno regional respectivo. O sea, aquí estamos entrando además en la ley de gobiernos regionales, 19.175. Sí, por eso. Pero después vamos a dejarlo establecido en la ley de gobiernos regionales porque tiene que haber algún... o sea, para que el CORE, por ejemplo, fiscalice, la ley de gobiernos regionales debe estar también en alguna parte también vinculada. A eso me refiero. Gobiernos regionales. Tiene razón la presidenta también. El consejo con C, de acuerdo a la RAE, es casa consistorial, ayuntamiento, municipio o concejil. Y el consejo con S es el que conocemos en Chile, que se refiere a opinión que se expresa para orientar una actuación, o sea, de aconsejar de determinada manera, o un órgano colegiado con la función de asesorar, de administrar o dirigir una entidad. Y bueno, y por eso la ley distingue entre consejo municipal con C y consejo regional con S. De hecho, yo la primera vez que lo leí también me llamó la atención, hace muchos años atrás. Ya. Muy bien, entonces, ¿hay alguna duda, consulta? ¿Les parece aprobar esto o hay alguna...? Alguien salió, ¿Sí? parece, pero no están los... ¿Hay alguien que se oponga? ¿Hay alguien que se abstenga? ¿Se aprueba por unanimidad entonces? Muy bien. Ya todavía no, entonces esperamos, estamos en votación, pero... Sí, espéreme un poquitito, ya. Vamos a... ¿Les parece volver atrás? Dejar abajo la votación que yo había iniciado. Unanimidad. Sí, porque cuando uno está en votación no puede volver atrás, pero entendiendo que el diputado Kaiser tiene una duda, diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Aquí es muy transversal la duda. No, las 10.000 unidades tributarias son 60 millones de pesos, ¿no? En ese sentido, aproximadamente. En ese caso tendría que hacerse una auditoría por año calendario. ¿Estoy entendiendo esto? ¿Una auditoría externa? Sí. A ver, cuando nosotros planteamos hacer una auditoría en la municipalidad, se nos planteó que era bastante cara. Una auditoría externa para una unidad de este tipo, 60 millones de pesos de capital que está recibiendo, es 600 millones de pesos. Yo esto es algo que pregunté me la sesión equivoqué pasada. entonces de cifra.
pregunté por qué se fijaba el monto. Ya. Porque es lo mismo que se le aplicó a los municipios. ¿Ya? Es un poquitito. Podemos discutir el monto. O sea, la norma respecto de las corporaciones y municipales son aproximadamente 650 millones de pesos. Ahí aplicamos 10.000 sí. UTM. Ahora, claro, para una organización comunitaria eso es mucha plata. Por eso pero una auditoría, tampoco queremos que se hagan negocios de auditoría pensando... Claro. Porque si usted baja, van a proliferar la auditoría pensando en los fondos públicos. Entonces, uno por tomar una cosa, ¿cierto?, después sin querer genera un negociado de otra. Quizás en este caso, claro, eso es lo que podría pasar. Quizás de 3.000 en este caso, no sé, o sea, bueno, no sé. Perdón. Si quiere lo dejamos pendiente esto. La UTM está en 63.000 pesos, ¿no? Casi 64 hoy día. Ya, estamos hablando de aproximadamente 640 millones de pesos. Corrijo, 640 millones de pesos. Aproximadamente. Poco menos. Eso son 10.000 UTM. Porque está en 63 y fracción. 63.000 y fracción. Sí, porque surge la idea de que de dónde va a sacar los recursos. Se van a imputar a los mismos recursos. O sea, igual es un tema no menor. Porque se le está obligando, pero ¿de dónde sacan los recursos? La auditoría para una municipalidad chica son como 5 o 7 millones y para una grande 25 millones. Entonces, claro, si uno dice, por ejemplo, que sean 100 millones de pesos y se va a gastar 25 millones, es como un poquito... Sí. Parece, ministro, si dejamos pendiente esto para una revisión, porque lo que no queremos es perjudicar a las organizaciones, queremos control, eficiencia, eficacia, pertinencia del gasto público, pero no generar negocios para otro espacio donde también puede llegar a ser el día de mañana cuestionado. No, por eso la propuesta nuestra es que sea por sobre eso. Sobre 10.000 UTM, que estamos hablando de 640 millones, poquito menos, 630 y tantos millones, 135 millones. En subvenciones. Al año. Si cuando decían más, eso o más, ahí tendrían que hacerlo. Son las menos. O sea, organizaciones comunitarias que reciban más de 600 millones de pesos, no creo que sea la regla general en los municipios en Chile. Para los municipios grandes, los municipios... Sí, pero los municipios con... Por eso se plantea aquí que Vitacura al parecer tiene casos... Las VITAS son organizaciones comunitarias que recibieron más de 600... Las VITAS son organizaciones comunitarias que recibieron más de 600 millones de pesos. Sí. Bueno, ¿lo votamos entonces? ¿Tienen voluntad o quieren revisar esta documentación? Ya, entonces volvemos a votar. Ya. Muy bien, con este monto de las 10.000 UTM, entonces vamos a votar esta indicación. ¿Alguna abstención? ¿Alguna voto en contra? ¿Se aprueba por unanimidad? Refrendamos la votación. Muy bien. Quedan 12 minutos y nos queda... Esa estaba pendiente, señor secretario, que entrega Valeria. Ah, sí, el artículo 65. Al inicio por la página 2 del comparado. Sí. Esa es una indicación que estaba pendiente y que el Ejecutivo nos trae a la vista, ¿ya? Sí. Página 2 del comparado pequeño, del comparado café que había quedado pendiente. Artículo 65 de la Ley de Municipalidades. El Ejecutivo debía traer una propuesta y esta es la propuesta que trae. Página 2. Artículo 65. Una consulta al Ejecutivo. ¿Ya? Señor secretario, el señor secretario va a hacer una consulta al Ejecutivo. Esta es la indicación número 2. Sí. Entonces, la que presenta, ¿qué es? ¿A propuesta de Sí. Presidenta, las copias que teníamos las repartimos. Repartimos unas copias a los parlamentarios, no sé, a los diputados y diputadas, no sé si las tienen. ¿Es lo mismo que está en la indicación? Sí.
Lo que está abajo es la propuesta. Eso. Ya. Nos comprometimos a traer una nueva redacción, que entendemos que, perfecto. que como está dentro de la indicación, no es necesario firmarla de nuevo, porque es modificación de la indicación. O sea, es una precisión de la redacción de la indicación. Ah. Tendrían que suscribirla entonces parlamentarios como una indicación complementaria. Porque no es una educación meramente lo que formal pasa, a ver, del texto. sí, presidente, si me permite, sí. En la hoja que tienen sus señorías, en el primer párrafo está el texto de la indicación del Ejecutivo. ¿Ya? En el segundo párrafo es la nueva redacción. Nosotros ya presentamos esta indicación, por tanto, se podría modificar la redacción, pero tendría que ser suscrita por al menos un diputado o diputada para cumplir con la formalidad. Eso es la base de la indicación del presidente. Esto es para cambiar la redacción de la indicación. De lo que se aprobó. Sí, de lo que no hemos votado todavía. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros decíamos, cuando el monto es igual o superior a 500 UTM, así como sus modificaciones, pero podría ocurrir que el monto original del contrato fuera inferior a 500 UTM y con la modificación pasaron las 500 UTM y en ese caso no se aplicaba la norma. Entonces lo que decimos es que cuando el contrato es superior a 500 UTM o las modificaciones a contratos vigentes cuando la suma del monto de la modificación y del contrato sea equivalente o superior a las 500 UTM. O sea, cuando el contrato original con la modificación supera a las 500 UTM también se aplica la norma. Y si tenemos un contrato que se modificó y se vuelve a modificar y producto de esa nueva modificación supera las 500 UTM, se aplica la norma. No sé si se entiende. Para evitar el resquicio de un contrato inferior a 500 UTM y que después vía modificación se saltaba la norma y vía modificación superaba las 500 UTM. Entonces era una forma de hacerle trampa a la norma. Ministro, y también habíamos dicho que... Ya. Okay. Por eso se propone esta nueva redacción. Ok, le estamos firmando aquí. Esto permite menos de 500, la modificación. Es que habíamos dicho menos... Si el contrato más sus modificaciones superan ese monto de 500 UTM, entonces la modificación va a tener que pasar por el Consejo también. 2 millones. A ver, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que se firman convenios por ejemplo, 470 millones, por 470 UTM, 470 UTM. Entonces no se le aplica la norma. Y después van y le hacen un arreglo o una modificación por 35 UTM y quedan sobre 500 UTM y burlan la norma. Y dicen, no, pero si este contrato era monto inferior. Eso ocurre en otras áreas. Lo parcela, lo van subdividiendo. Esto es muy importante porque en la misma norma estamos aplicando respecto a propósito del llamado caso convenio. Parte del cambio normativo es que cuando haya requisitos sea sobre la base del monto total en el año y no la parcelación o la división. Porque, por ejemplo, un convenio de 400 millones lo dividen en 3, 4 de 100. Para saltarse el control. Y se salta el control. Bueno, en este caso entonces quedaría 30 y tantos millones de fracción como límite. Todo lo que esté por sobre eso se le aplica la norma y lo que está por bajo eso, pero vía una modificación, queda por sobre ese monto, se le aplica la norma. ¿Se entiende la explicación? Sí, no sé si... no entendemos. A veces soy un poco enredado, pido disculpas. Pero la comisión lo tenía claro porque lo habíamos conversado acá. Ya, entonces está firmada por los diputados Berger. Bueno, ¿todos la han firmado? Ya, ¿ven? La comisión acoge su indicación y lo ha aprobado. Entonces, como ya lo firmaron, me imagino que se aprueba por unanimidad. ¿Ya? Sí. Así ahorramos un proceso. Muy bien, y ahí está. Seguimos. Logra esta comisión, ¿ves? Todos votando unánimemente. Ya, seguimos, señor secretario. Terminaron con el comparado chico, pero quedan pendientes todas las indicaciones, las números 9 y 11 del Ejecutivo, y hacer el barrido del comparado grande, que quedan varias normas pendientes también. ¿Ya?
Perdón, secretario. Sí, quedan pendientes del comparado chico las indicaciones números 9 y 11 del Ejecutivo, y del comparado grande hay hartas normas pendientes también. Muy bien, entonces... Las indicaciones números 9 y 11 del Ejecutivo respecto al comparado chico. Pero lo que podemos pedirle a la Secretaría... Es que me refiero al oficio del Ejecutivo. Que puedan también ir concordando de manera que no se nos quede nada afuera. Seguimos, alcanzamos a seguir, nos quedan 5 minutos. O Es que paramos. Yo creo que conviene parar porque Ya, ¿le parece? Hemos avanzado bastante. ¿Una sesión Ojalá. quiere terminar? ¿El próximo martes? ¿Les parece? Para que cerremos bien lo que queda pendiente. No sé si hay algo más que quiera precisar para ya. ¿Les parece? Tratemos de dejarlo, de despacharlo, ¿ya? Y si es que alcanzamos a ver migraciones. ¿Y esa consulta a la asociación de municipios? La consulta a la asociación de municipios. Bueno, tratemos de que salga esta semana y hacemos Y pedir la oficio. respuesta con carácter urgente. Ya, sí. Muy bien. Bueno, diputados, diputadas, se agradece por la disposición, por sacar rápido también alguna legislación, y también al ministro. Vamos a ofrecer los minutos que quedan para varios, así que ofrecemos la palabra en varios. Sí. Gracias, ministro. Muy bien. No, espero que gane Chile hoy día, presidenta, gracias. Ya, después yo le voy a recordar algo al ministro en programa Buen Vivir, ¿ya? Pero no ahora. ¿Algún otro tema? Muy bien. Muy bien. Entonces, sin otro tema más en la tabla, esta sesión se levanta en nombre de Dios. Gracias.